le he llamado imágenes femeninas de Dios. Algunas imágenes femeninas de Dios. Ese es el tema que vamos hoy a tener un acercamiento. ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar que Dios, que usted se parece a Dios? No es que somos dioses, sino que somos imagen de Él. Somos imágenes de Él. Y sobre todo, la relación hombre y mujer es imagen de Dios, así como el hombre, dice que varón y hembra fue creado. Creo que el hacer invisible a la mujer en nuestra cultura es hacer invisible la imagen de Dios en medio de nosotros también. Es solamente ver una de las dimensiones de la realidad de Dios en nosotros. Todo este tema de la homoparentalidad finalmente termina siendo invisibilizado, no tan solo el hombre en su relación heterosexual, sino también la mujer en su rol fundamental de ser madre. En Colombia, la adopción, cuando hay una separación, se prefiere que sea la madre la que se quede con el niño, no el papá, por muchas razones de orden psicológico, emocional. Entonces la pregunta es, ¿cómo van a hacer con los homosexuales cuando se quieran separar una vez que hayan establecido? ¿A quién se lo dejan? ¿Ah? Eso no lo han pensado. ¿Sí? En nuestro contexto, cuando el niño tiene menos de cierta edad, entonces el niño puede escoger. Cuando tiene más de cierta edad, puede escoger. Pero en las condiciones en las cuales está un niño, se prefiere a la mamá. Sus primeros años de vida se prefiere a la mamá. Incluso aunque sea una mujer que trabaje en unas condiciones poco dignas, como en la prostitución. Hay casos que yo he conocido que le dan incluso a la mamá la protección del bebé, ¿sí? Por las características psicológicas, emocionales y físicas que se requieren para el crecimiento del niño. Entonces vamos a tener un acercamiento hacia algunas imágenes femeninas de Dios, ¿sí? Yo quiero que piense, ¿qué área suya cree que expresa la imagen de Dios? Que me digan. La ternura. La ternura, la maternidad. El amor que se siente por un hijo. El amor que se expresa hacia un hijo. La compasión. La compasión. La caridad. Pensemos a ver qué más. Ahora, pensémoslo en primera persona. ¿Qué imagen yo proyecto de Dios? Sobre todo a las mujeres. ¿Qué imagen femenina de Dios yo puedo proyectar de Él? La compasión. La compasión. Misericordia. Sí, la caridad, la misericordia. El dar. ¿La qué? Dar. El dar. Miren. El escuchar. El escuchar. Ok. ¿Y qué dicen las niñas? ¿Qué dices tú, Sarai? ¿Ah? ¿Qué dices? ¿Ah? Que la separemos. ¿Sí están escuchando la pregunta? Eso es la observación de la mamá. Sí. Que la separemos. Sí. Sí, porque entonces vamos a tener ahí que distanciarlas, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ustedes opinen. Sí, ok. Bueno, primero que todo debemos de tener en cuenta, vamos a Oseas 11:9. Vamos a Oseas 11:9. En Oseas hay algo que Dios lo expresa muy claramente, que Él no es hombre, ¿no? Él es espíritu. Eso lo debemos de tener en claro para tener este acercamiento hacia el texto. Oseas, en el capítulo 11, versículo 9, dice: no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre. El santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Dios soy y no hombre. Miren, hay esos otros dos textos que nos dicen que Dios, Él es Dios, Él no es hombre, en este contexto de su naturaleza divina.
Pero vamos a Isaías 40, 25. Isaías 40, 25, dice así: ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. No hay nada que podamos compararlo a él. Nada. No hay otro como él. Dice la palabra, no hay otro como él. No hay nadie a quien podamos comparar. Vamos a Isaías 46, 9. Ahí mismo en Isaías 46, 9. Dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Miren qué tremendo. 45. Dice 46, 9. Yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Y entonces, ¿qué acerca de los otros dioses que se plantean otras religiones? Pues resulta que no hay otro. O sea que son solamente proyecciones del ser humano en busca de una necesidad de encontrarse con el Dios verdadero. No más. No todos los caminos nos llevan a Roma. No, Señor. Eso no es lo que nos dice su palabra. Ok, pero hay algo que sucede. Es que cuando usted se acerca a Dios, entonces pasa algo. Y es que usted proyecta en Dios y usted asume que desde mi humanidad Él es un ser masculino. Inconscientemente, y muchas veces hasta conscientemente, nos acercamos a Él en el pensar de que Él es masculino, que Él tiene sexo. Y no lo tiene, Él es espíritu. Pero nos acercamos a Él desde esa proyección. Por eso es que cuando una persona no ha tenido un padre presente, tiene dificultades para entender el amor presente y la presencia de Dios. Pero Dios en su condición va sanando y va restaurando esas carencias a medida que se va haciendo presente en medio de nosotros. Entonces, Dios usa diferentes formas para darse a conocer. Usa símiles, usa metáforas, usa parábolas. Él es un pedagogo por excelencia. Entonces, ¿qué sucede? Uno de los modelos que el Señor usa para darse a conocer es lo que nosotros somos y hacemos. Entonces vamos a ver qué imágenes vamos a encontrar con respecto a esos modelos que podemos ver en la mujer. Vamos a tener un acercamiento. Entonces, la primera es Dios como mujer pariendo. ¿Cómo se imaginan ustedes eso? ¿Ah? Dios como mujer pariendo. Mire ese imaginario tan significativo de Dios. Dios nos habla a través de esas imágenes. Vamos a ese texto, dice Isaías 46, 3. Dice: oídme, casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que yo he traído desde el vientre. Mire esa imagen. Desde el vientre los he traído, o sea, los concebí. Desde el vientre los he traído. Los que habéis sido llevados desde la matriz, desde el útero, hasta vuestra vejez. Qué palabra tan hermosa, ¿no? Hasta vuestra vejez. Oídme, casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que yo he traído desde el vientre, los que habéis sido llevados desde la matriz hasta vuestra vejez. Yo seré el mismo y hasta vuestras canas os sostendré. Qué palabra tan hermosa para todos acá, sí, los que tenemos canas, comenzando por mi derecha, ¿cierto? Sí. Entonces, mire qué verso tan hermoso, ¿no? Yo el que hice, yo os llevaré, os sostendré y os guardaré. Mire esa imagen tan hermosa, femenina de Dios,
como la madre que tiene su parto, la mujer que tiene su parto, ya, y sabe que lo llevó allí durante 9 meses, pero es que este embarazo no duró 9 meses, duró todo el tiempo, ¿se imaginan? ¿Se imaginan? Hasta la vejez. Ajá, ¿se imaginan? Ya a los 8 meses ya están lo que dice, por favor, ya. Miren otra imagen. Mira otra imagen. Dice que cuida como osa. Miren qué imagen tan linda. También está ahí en Oseas. Vamos a Oseas 13. Sí, ahí también está en Oseas 13 esa imagen. Otra imagen de feminidad de Dios. Dice, por tanto, ¿Qué? O sea, Oseas 13, 7 y 8. Ahí está. Oseas 13, 7 y 8. Dice, por tanto yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé, como osa que ha perdido a sus hijos, los atacaré y desgarraré las fibras de su corazón. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel se creía muy seguro. El pueblo de Israel decía, yo estoy bien sin Dios. Imagínate. Entonces Dios les dice, un momento, eso va a traer juicio sobre ustedes. Y yo sería a ustedes como osa. Osa celosa que ha perdido a sus hijos. ¿Se imagina cómo será una osa cuando ha perdido a sus hijos? ¿Se imagina la osa? Cuida, dice que los devoraré como león, fiera del campo los despedazará. Aquí nos está dando una imagen de cómo Dios es celoso y cuida lo suyo. Miren, otra imagen que complementa a las dos que hemos visto anteriormente, en esa imagen de que Dios puede parir y Dios puede maternar. En una oportunidad yo atendí a un hijo de un pastor. Él tenía aproximadamente, cuando habló conmigo, con unos 23 años. Resulta que este pastor había enviudado, él tenía como unos 6 hijos, enviudó. Enviudó cuando él nació. Su mamá muere cuando él nace. Entonces resulta que él va a buscarme porque resulta que su papá se casa y la esposa con la cual él estaba presente cogió a los 6 hijos y los fue sacando uno a uno de su casa y se quedó y tuvo 3 hijas con él. Y él era el último que se quedó en la casa porque era el menor. Y él buscaba algo que no había encontrado y alguien que no había encontrado. Que no había tenido ni un padre presente ni una madre presente. Pero sobre todo tenía un sentimiento de profunda culpabilidad con respecto a su mamá, porque él pensaba que había sido la causa de la muerte de su mamá. Y entonces, ¿qué trabajamos? A Dios como mamá. Ahora, en nuestra teología entendemos de que Dios no es mamá en el sentido de lo que nos quiere comunicar, pero el imaginario de Dios es que Él paterna y materna de la misma manera. Entonces Él comenzó a construir la imagen de un Dios que pudiera ver en Él la imagen de una madre que había sido ausente. Y después de un tiempo yo me lo volví a encontrar, estuvimos trabajando varias sesiones y me lo encontré. Y psicológicamente es imposible restaurar lo que se llama la relación de apego entre la madre y su hijo. No es posible. Psicológicamente no es posible. O sea, hoy en día la psicología y la psiquiatría aceptan que es muy difícil la restauración de los primeros años de vida de la relación, los 4 primeros años de vida de la mamá con el niño. Y este hombre, gracias a esa imagen de Dios como madre, había podido restaurar muchas áreas en su vida. En la implicación que tiene en la vida de un niño no tener mamá es desastrosa. Afecta su vida emocional, su vida afectiva, su vida psicológica, su vida social, su personalidad. Es desastrosa. Entonces, la imagen, miremos Isaías 66, 7. Isaías 66, 7. Dice así. 66, 7.
Dice en el versículo 7, antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dice el Señor. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Este es un versículo hermosísimo para evitar y para de alguna manera objetar con respecto al aborto. Que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo, sí, que lo tenga, pero que la decisión del embarazo la asuma, sí, antes, y no cuando está embarazada decide abortar. Ahora, hay mujeres que no pueden decidir esto, desafortunadamente, por situaciones adversas a su vida, y ese es otro tema. Pero cuando la mujer tiene la decisión de poder elegir quedar o no quedar embarazada, que lo haga antes de estarlo. Mire lo que dice el versículo a terminar. Dice, yo que hago engendrar, impediré el nacimiento. Qué interesante, ¿no? Dice tu Dios. Entonces, mire la imagen tan hermosa de un Dios que materno, un Dios que cuida desde el mismo útero, desde la vida intrauterina. Miremos Juan, para pasar un poquito al Nuevo Testamento, Juan 3:5. Juan 3:5. Dice Juan 3:5. De alguna manera todos hemos sido paridos por Dios. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, todos necesitamos nacer de agua y del Espíritu. Todos necesitamos nacer de nuevo. Todos necesitamos reconocer y creer en Él. Todos de alguna manera hemos sido paridos por Dios. Él puede amamantar. Mira, ¿quién se iba a imaginar que Dios podía amamantar y consolar como madre? Vamos a Isaías 49:15. Isaías 49:15. Dice así. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Isaías 49:15. Isaías 66:13. Miren cómo el amor de Dios está por encima del amor maternal. Y eso es bien difícil. Eso es bien difícil. 66, Isaías 66:13. Dice así: el que os condujo por los abismos como un caballo por el desierto. Isaías, ¿qué? Perdón. 66. ¿Lo quieren leer? Un momentico, por favor. Léelo. Martica. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén recibiréis consuelo. Te viene a recoger al barracado ya. Te viene a recoger al barracado ya. Ahorita que estamos acá y estábamos antes en el 46 del 3 al 4. Bueno, me despido entonces de ustedes. Que muy agradecida por haberme acogido acá. Que pidan mucho a mi Dios, porque en Venezuela nadie vive.
Bueno, Sí, señora. sí, el Señor le bendiga y nos alegra. Que les recomiendo el pastor. Ahí se Claro nos que llama. sí. Claro que sí. Ahí miramos que se porte bien. Si no, Que mil gracias. Que Dios los bendiga. que tenga buen viaje. Gracias. ¿Me repites ese versículo, por favor? Isaías 63, 66, 13. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén recibiréis consuelo. Mira qué hermoso, ¿no? Una de las características de la mamá es la primera que se lanza a consolar a sus hijos, ¿no? ¿De dónde sacó ella eso, por Dios? Mírenlo, aquí está. ¿De dónde lo sacó ella? De Dios. O sea que venían hechas en combo ya. Vamos a Lucas 15. Otra imagen. La mujer que cuida, que busca y que celebra con diligencia. Vamos a Lucas 15. Miren cómo inicia el texto, me llama mucho la atención. ¿O qué mujer? Como quien dice, ¿o qué mujer? Versículo 8. ¿Sí? ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara? Miren ese, miren, ¿o qué mujer? ¿Sí? Miren esa imagen tan hermosa que Dios nos quiere ilustrar su carácter. No enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Mire esa pregunta que nos hace. Es una pregunta que hace el texto. ¿Sí? ¿O qué mujer? Ahí está la imagen de Dios, que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, uno. No enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Hay veces los hijos le tienen pánico cuando dicen las mamás, hoy vamos a hacer un aseo completo. ¡Miércoles! ¡Ah! Mírenlas, ahí están mirando, miren. Hoy hay aseo completo, eso es. Mejor dicho, no voy a estar en la casa hoy, porque eso es el aseo completo, eso es la locura. Aseo completo, ¿no? Mire todos los que hicieron la cara allá. Maldito también. Ya, Juan. Bueno, miren. Dice, y cuando la encuentra, primero que todo se preocupa por buscar, ¿cierto?, lo que se le había perdido. Y cuidar que no se vaya a extraviar. Y cuando la encuentra, celebra. Dice, se reúne a sus amigas y vecinas. Curiosamente hace relaciones al grupo femenino. No dice a sus amigos y amigas o amigos. No. ¿Sí? No me van a entender lo que yo perdí, porque ellas saben lo que es perder un dracma. ¿Sí? Entonces busca es a sus amigas y vecinas. ¿Para qué? Para celebrar. Miren el carácter, de dónde salió eso. ¿Eh? Qué interesante. Imagen de Dios somos. ¿Que hay unos factores culturales? Sí, claro. Pero hay una naturaleza del ser que es expresión de la imagen de Dios en nosotros y con nosotros. Mire cómo termino. Y les dice, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Gozaos conmigo. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Miren la relación y la imagen tan linda que nos presenta. Ok. Otro. Vamos a hacer un aplicativo de esas tres imágenes. Vamos a Lucas 7:44. Al mismo en Lucas, nos echamos un poquito para atrás. Dice así. Sí,
Lucas 7. Recordámonos que ese es Jesús en el lugar de Simón el fariseo, ¿cierto? Y dice, respondiendo Simón, versículo 43, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más, y él le dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Simón había invisibilizado a la mujer en su propia casa. Ojo a esto. La iglesia del Señor ha invisibilizado a la mujer en su propia casa, igual que lo hizo Simón. O sea que cuidémonos de no ser fariseos como Simón, porque estaba sirviendo al Señor, y sirviendo al Señor Simón invisibilizó a la mujer. ¿Qué hace el Señor? Visibilizar a la mujer en casa de Simón. Y eso es lo que hoy en día el Señor está haciendo dentro de nuestros contextos. Y es lo que está haciendo también dentro del contexto cultural, religioso, social. La mujer se está haciendo visible. Y sobre todo, que estaba invisible en su casa, ahora Él la está haciendo visible. Son los tiempos que Dios quiere para la mujer. Entonces, ¿qué encontramos? Mira la pregunta, ¿ves a esta mujer? La pregunta que nosotros nos debemos hacer, que las mujeres se deben hacer. ¿Ustedes se ven desde sus roles o se ven desde su identidad? Desde el ser. Los roles, el fundamento de esos roles es su identidad. Ese ser mujer, ese ser hombre, que ahora se quieren hacer reduccionismos, pero es un tema ontológico. Miren esta imagen. Dios redime a la mujer caída para que sea imagen como mujer creada. Dios redime. Entonces la mujer o comunica la imagen de caída o comunica la imagen de creada, de redimida. Si la imagen de Dios se hace visible en nosotros, ¿qué comunicamos? ¿Caídos o redimidos? No hay otra opción. O comunicamos la obra de Jesús en nosotros o comunicamos las consecuencias de la caída del ser humano. Y concluyendo, miremos Efesios 4, 13. Efesios, miren la imagen a la cual todos estamos siendo conformados. ¿Quieres leerlo, Martica, por favor? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la medida de la mujer redimida. Casi nada, mejor dicho. Si usted quiere buscar una medida, ahí está la medida. A la estatura, a la plenitud ¿de qué? De Cristo. De Cristo. Una persona madura. Ese es el referente que nosotros tenemos de Dios. Porque el pecado, la caída, distorsionó la imagen de Dios en nosotros. Entonces nos da un nuevo referente, un nuevo modelo. Nos modela Jesús. En Lucas 7:50 le dice Jesús a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Y creo que es la palabra que hoy Dios tiene para la mujer. La fe en Cristo es la que ha salvado, es la que trae salud, es la que trae redención. Pero miremos un texto en Lucas 13, por favor. Lucas 13:15. Esta exposición de Lucas 13:15, 16. Lucas 13. Es una imagen muy hermosa de la invitación que nos hace Jesús
dice así. Voy a leer el texto completo. En el 10, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Mire esa pregunta que nos deja. ¿No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Y yo quiero que tengamos dos cosas en cuenta allí. Que hoy en día la iglesia del Señor nos estamos comportando como este fariseo. En vez de en el día de reposo, en el reposo de Dios, que este es el tiempo, desatar a la mujer, lo que hemos hecho en muchos casos ha sido atarla. Lo que hemos hecho no ha sido liberarla. Lo que hemos hecho ha sido, a través de unas inadecuadas enseñanzas bíblicas, atarla. Mire cómo lo llama el texto: hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años. Con razón la exhortación tan fuerte. Hipócrita, usted prefiere desatar un buey y un asno, pero no prefiere desatar esto. Nosotros preferimos desatar teologías de la prosperidad a desatar liberación sobre mujeres que han sido atadas. Lo que hacemos es atarlas de otro yugo más. En vez de hablarles de un evangelio que está conforme a la palabra, lo que hemos hecho es distorsionar el evangelio. Y piensan que están desatando, y lo que están haciendo es atando más. Y esto no es la imagen del evangelio que el Señor nos dejó. Entonces, los quiero dejar con esta reflexión y con esta pregunta solamente. ¿Ves a esta mujer? ¿Se ven ustedes como mujeres redimidas? A través de ustedes se puede ver la imagen femenina de Dios. ¿Ves